Deconstruyendo el arte. Mi nombre es Brenda Ortiz, fundadora de Block Art Perú, y el día de hoy vamos a hablar junto con Daniel G. Alfonso, curador e historiador de arte, acerca del movimiento, indigenista. Vamos a repasar acerca de Camilo Brent, Camilo Blas, Julia Codecido, asimismo también de otros artistas reconocidos dentro de esta corriente peruanista. Así Hola, que, hola. hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Voy a colocar acá el título de lo que hoy día vamos a revisar, que es el movimiento indigenista. Sí, es importante incorporarlo dentro de nuestra edición peruana del Deconstruyendo el Arte. Recordarles, esta es una tercera temporada. Recordarles que esto lo hacemos con mucha buena compartir la información que nosotros encontramos, tanto desde el punto de vista comercial, de marketing, valores, por mi lado, y del punto de vista de Daniel, desde todo el background y toda la historia, ¿no? Técnicas, a veces también historias personales, ¿no? Romances. Así que vamos a ir añadiendo y armando toda esa historia en una hora, ¿no? Y compartirles la información en una hora. Recordarles, como es orgánico y como es en vivo, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias también a sí mismo. Así que no se sientan chupados, como decimos acá, titos. Bienvenidos y empezamos con el movimiento indigenista, que no podemos dejarlo pasar. Dani, vamos contigo. Así es que en realidad, claro, agrupamos a todos los artistas que pertenecen a este movimiento porque si lo dividíamos de manera independiente íbamos como que a reiterar la misma información. Incluso no es que en mi parte vaya a hablar específicamente sobre un artista o sobre otro, sino que vamos a hablar de manera general. ¿Por qué? Porque el indigenismo es una corriente que se desarrolla en gran parte de América Latina y muchos países de América Latina van a adscribirse, algunos artistas intelectuales van a adscribirse a esta corriente, que fue una corriente no solamente pictórica, sino una corriente ideológica, fue una corriente filosófica, fue una corriente intelectual. Porque vamos a ver que estos creadores, a partir de 1920, aproximadamente a inicios del siglo XX, es que comienza este interés por el rescate de los valores tradicionales dentro de cada una de las culturas de América Latina. Por supuesto, hay países que sobresalen unos más que otros por cuestiones de artistas, porque los artistas al final son los que hacen que el país en esa corriente como que tenga una importancia dentro de todo el contexto, en este caso latinoamericano, y también me atrevería a decir que de manera internacional, porque muchos de estos creadores, la verdad, llevaron esta corriente indigenista, la llevaron, no solamente se quedaron eh, circunscritos, ¿no?, en el contexto latinoamericano, sino también que fueron hacia otros contextos como Europa, Asia e incluso hasta los Estados Unidos. Este movimiento indigenista en realidad tuvo una duración de 20 años y me parece interesante cómo en 20 años se pudo lograr un montón de cosas en cuanto a a esta mirada del pasado. Ahora, no quiere decir que después de 1940 no se siguió haciendo indigenismo, se siguió haciendo indigenismo, pero fueron los primeros 20 años donde con mayor fuerza estos creadores impulsaron esta manera de expresar. Lo que busca, lo que buscaron estos creadores, que después los voy a mencionar por países, lo que buscaron estos creadores dentro del movimiento indigenista fue como mostrar, expresar, revalorar, ¿no? Mostrar una nueva valoración de manifestaciones culturales que ya se habían perdido. Debemos recordar que llegan los españoles, implantan colonia, fundan los virreinatos y lo que comienza a promoverse en estos países latinoamericanos es la tradición europea, específicamente una tradición española en todos los sentidos, desde las bellas artes, la escultura, la arquitectura, el urbanismo, todo comienza a ser una copia exacta, una copia fiel, entre comillas diría, una copia entre Europa y específicamente España. Ahora, hay cierta separación en algunos países porque estos españoles que comienzan como que a evangelizar las ciudades,
a implantar su modelo, de sus modelos ideales, estéticos, filosóficos, pero en realidad va a haber una mezcla, que es lo que también se conoce como el mestizaje, porque vamos a ver que comienzan estos pintores, arquitectos, urbanistas, escultores, mestizos, estos indígenas que comienzan a aprender estas nuevas técnicas, comienzan como que a insertarse dentro de este contexto. Y son estos mismos indios, son estos mismos indígenas, son los que comienzan a ver que ¿qué es lo que está pasando? Las raíces culturales se están perdiendo, se están olvidando. ¿Cómo podemos hacer para rescatar estas tradiciones? Pues bien, vamos a retomar nuevamente nuestro pasado. En pintura tenemos este movimiento que es súper grande, súper extenso del indigenismo. En arquitectura tenemos el neocolonial, porque el neocolonial lo que busca es rescatar desde la arquitectura y el urbanismo esas raíces latinas y que por supuesto se mezcla con la arquitectura europea, pero también se comienzan a insertar técnicas prehispánicas específicamente. Y vamos a ver que esa imposición del modelo europeo no desaparece del todo, porque vamos a encontrar retratos indígenas con poses europeas, retrato clásico, retrato bellasartino completamente, es decir, esa influencia de las bellas artes va a ser fundamental dentro de esta tradición indígena. Y vamos a ver cuáles son los temas, porque ya este círculo intelectual valga la redundancia, de intelectuales que quieren rescatar estos valores nacionales, estos valores autóctonos, comienzan a ver en los temas tipo festividades que se estaban perdiendo, festividades tradicionales, bailes típicos, trajes típicos, ceremonias que se hacían, ceremonias a la tierra, ceremonias a determinadas entes anímicos, ¿no? Que todavía estaban sobreviviendo de cierta manera en algunas regiones de América Latina. Vamos a ver también cómo mezclan este indigenismo y cómo el indígena comienza a aparecer en la iglesia, cómo el indígena comienza a aparecer en las plazas, que eran espacios prácticamente para la alta burguesía. Entonces, cómo estos artistas comienzan a traspolar estos personajes que están en la sierra, que están en la selva, lo comienzan a traer hacia una escena más cotidiana, hacia una escena más citadina. Esos van a ser los temas principales que vamos a encontrar en este tipo de corriente indigenista. ¿Cuál es el objetivo fundamental de todos los indigenistas, ya sea en México, Ecuador, Puerto Rico, pues mira mi Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Bolivia, etcétera? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Despertar esa conciencia que estaba dormida completamente, porque el ser latino comienza a casi prácticamente a desaparecer. ¿Y qué tipo de moda se utilizaba? Moda europea. ¿Qué tipo de costumbres se estaban insertando en las ciudades latinoamericanas? Las costumbres europeas. Y ese despertar de la memoria autóctona, de esa memoria nativa, es lo que trataba de rescatar este movimiento. Entonces, vamos a ver que se despierta esta conciencia, tanto individual como colectiva, de una América única, de una América que en realidad tiene diferencias, pero también tiene muchas similitudes, donde también vemos una cultura que es una cultura lineal, pero por supuesto que tiene sus determinadas divergencias, ¿no? Por cuestiones de costumbres de cada nación. Entonces vamos a ver que no les interesa solamente retomar o construir ese mundo prehispánico, sino también llegar a edificar esos modelos para llegar a una identidad moderna, que ahora le diríamos como una especie bueno, ahora le diríamos como identidad contemporánea, pero en ese momento sería como algo moderno, ¿no? En ese sentido. Y vamos a ver que en Colombia, Roberto, sí se encuentra, pero no tuvo un despunte. Colombia no tuvo un despunte tan importante como lo tuvo países que los voy a mencionar ahora mismitito, como Perú,
como Bolivia, como Ecuador y México. Esos 4 países fueron como los 4 pilares fundamentales de América Latina que se interesaron y que en este tiempo, en estos 20 años, se enfocaron específicamente en rescatar estos valores. No menciono a Cuba, porque Cuba en realidad, si bien forma parte de América Latina, también lo incluimos dentro del Caribe. Entonces, como que ya este rescate de identidad en el Caribe sucede de otra forma diferente, porque ahí tendríamos a Puerto Rico, tendríamos a Haití, tendríamos a República Dominicana, tendríamos a las islas menores de las Antillas y tendríamos a Cuba. Entonces ahí el fenómeno es completamente, hay similitudes, pero es un fenómeno completamente diferente al fenómeno de América Latina. Entonces, tenemos a una Bolivia, tenemos a un México, tenemos a un Perú, tenemos un Ecuador, donde en realidad vemos en todas las representaciones pictóricas específicamente, que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, porque Brenda seguro debes haber encontrado información deliciosa en cuanto a valores, espero, porque esta corriente ha tomado, creo que está tomando bastante importancia hoy en día a nivel de casas de subasta. No sé, no tengo idea, estoy aquí especulando. A mí me gusta a veces de vez en cuando como que especular un poco. Entonces vamos a ver cómo que todos ellos comienzan a representar este mundo indígena, pero el indígena como paradigma, el indígena como centro de toda composición, como centro de todo el pensamiento estético, filosófico, todo el pensamiento intelectual de la época. Entonces vamos a ver cómo este paradigma se convierte en un elemento de nacionalidad auténtica, como un elemento de un origen cultural nacional. El nacionalismo, que si bien el nacionalismo en Europa surge en el siglo XIX con el romanticismo, hay que comparar, porque mientras Europa está en una época romántica, donde la pincelada es una pincelada suelta, una pincelada más rápida, aquí en América Latina el romanticismo se ve de una manera diferente, y ese romanticismo es un romanticismo indigenista, un romanticismo donde se ve esa nacionalidad, donde tú puedes determinar claramente la pintura indígena peruana, de la pintura indígena boliviana, de la pintura indígena ecuatoriana y de la pintura indígena mexicana, que de hecho el indigenismo en México es como que la máxima expresividad ya en todos los sentidos, porque ahí ya estaríamos hablando de un movimiento incluso más cohesionado, ¿no? Más unido en ese sentido, a diferencia de Bolivia, Ecuador y Perú, que tuvo representantes puntuales, pero que no formaron como un grupo revolucionario, por decirlo así, como lo hicieron los mexicanos. Y en Bolivia, quiero comenzar por Bolivia, porque quiero mencionar a 2 artistas bolivianos que fueron Cecilio Guzmán de Rojas y Arturo Borda. Fueron los 2 grandes representantes del indigenismo boliviano, pero el segundo, Arturo Borda, fue un pintor muy criticado. De hecho, los indigenistas fueron criticados en todos los países de Latinoamérica porque eran catalogados como una pintura no seria, no académica. Incluso acá en Perú los catalogan como pinturas chola, que es un tono completamente despectivo. Y vamos a ver cómo Arturo Borda fue rechazado por esa burguesía blanca que está acostumbrada a ver esas pinturas impresionistas, a ver esas pinturas barrocas, por supuesto traídas desde Europa. Entonces nos encontramos a un Arturo Borda que fue criticado por la burguesía blanca, pero así todo, Arturo Borda nunca dejó de pintar y ha dejado un legado de más de 2.000 pinturas con esta técnica. Lamentablemente muere en la pobreza, como muchos de estos creadores lamentablemente murieron desde la pobreza, y Arturo Borda, su trabajo después de la muerte fue realzado completamente, fue revalorizado completamente, fue revisitado nuevamente, y de hecho la mayor cantidad de piezas de Arturo Borda ni siquiera se encuentran en Bolivia, se encuentran en Estados Unidos. Increíblemente como el coleccionismo americano, como el coleccionismo de los Estados Unidos se interesó por estos colores. Y si se dan cuenta, los colores en la pintura indigenista se mantiene el mismo patrón. Estos colores tierras, estos colores ocres, y por supuesto el indígena siempre va a estar en el centro de la composición. Y luego de Bolivia nos vamos hacia Ecuador. Y en Ecuador, por supuesto, tenemos que hablar del gran Oswaldo Guayasamín. Oswaldo Guayasamín, que incluso
él lo decía, y disculpen la palabra porque esto lo dijo Guayasamín, no lo dije yo. Él dijo, yo pinto con causa porque soy indio, carajo. Asimismo, hay una frase en todo el internet donde él dice que él es indio y por lo tanto él pinta su realidad, él pinta la realidad ecuatoriana. Oswaldo Guayasamín nació en una familia mega pobre, una familia súper humilde, una familia que pasó muchísimo trabajo y ese trabajo, esa realidad de Guayasamín es lo que podemos ver en sus cuadros. Esa expresividad, esos rostros son únicos, las manos de Guayasamín creo que es como ese elemento de identidad de este creador, porque además ni siquiera vemos el rostro de algunos personajes y solamente vemos las manos en un primer plano y esas manos ya nos están hablando, esas manos ya nos están diciendo todo, nos están comentando todo lo que ha sufrido, todo lo que ha sentido este creador, que es paradigma de no solamente de Ecuador, sino de toda la pintura indigenista en América Latina. En realidad, sí es necesario mencionar. Hay otros pintores ecuatorianos, pero es que Guayasamín es el que sobresale por encima de todos los demás. Y ahora nos vamos a la Gran México, para terminar con Perú, obviamente. En México, este movimiento surge específicamente en 1921, después de la Revolución Mexicana. En 1921 se da la Revolución mexicana, una revolución que cambia completamente la situación en México y una revolución que hace que los intelectuales comiencen a mostrar lo nacional, comiencen a mostrar lo popular y el elemento revolucionario. ¿Quiénes van a ser el centro de la composición ahora? Ya no es la burguesía, ya no es las altas clases sociales, sino que ahora el obrero, el trabajador, la persona humilde son los que comienzan a ser estos protagonistas en las composiciones. Esta manera de mostrar lo nacional, lo cultural y lo popular, lo revolucionario, tuvo un gran apoyo del ministro de Cultura mexicano, que en este momento fue José Vasconcelos. José Vasconcelos, uno de sus objetivos fundamentales desde el Ministerio de Cultura fue socializar el arte. Y ese fue el objetivo fundamental ¿de qué? Del muralismo mexicano. Para hablar de indigenismo en México, tenemos que referirnos directamente al muralismo mexicano. Ojo, en México se hacía mural desde los aztecas. En México se hacía mural, hay una tradición de murales increíble, pero que Diego de Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiro fueron los tres grandes renovadores de esta técnica, de esta manera de representar, y por supuesto que trajeron a estos grandes murales que lo encontramos en todo México, a los grandes murales donde aparece el obrero siendo castigado por la alta burguesía, con una opresión tremenda, pero también el obrero victorioso, un obrero donde ya comienza a tener importancia. Por supuesto, el muralismo tuvo influencia en toda América Latina, tuvo influencia en todo el Caribe. De hecho, Siqueiros fue a Cuba, realizó murales en toda Cuba, en toda la Cuba colonial. Hay muchísimas personas de la alta burguesía que le encargaron a Siqueiros decorar sus palacetes, decorar sus mansiones, decorar estancias políticas. En realidad es impresionante cómo el muralismo mexicano, porque además, al ser un arte que está supeditado a una revolución, a un cambio, porque lo que comienza a ver a partir de la Revolución Mexicana son cambios sociales, cambios en la sociedad, cambios en ese sentido donde el pobre ya tiene posibilidades de escalar socialmente, donde el pobre ya puede modificar su manera de vivir. Y eso mismo sucedió en Perú. Ahora, que en Perú estas revoluciones, ¿dónde comienzan? En la universidad. Esas reformas universitarias, esas reformas que comienzan a verse dentro del instituto educacional, porque dentro de la educación es donde comienza, acá específicamente en el Perú, a cambiar ese pensamiento. Un pensamiento que fue apoyado por José Carlos Mariátegui y por Raúl Haya de la Torre. Dos grandes personajes, bueno, me emociono y todo,
personajísimos dentro de la historia renovadora, dentro de la historia revolucionaria del Perú. Ellos, ambos, fueron los que impulsaron ese arte comprometido con la realidad, ese arte donde la revista Amauta cobra una importancia total, una importancia tremenda para poder reflejar y para poder mostrar estos nuevos personajes. Es importante. Estamos acostumbrados a decir, ay, qué bonito, ay, qué bello, esta pintura de Sorolla, esta pintura de Zurbarán, de Zuloaga, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está sucediendo con estas nuevas renovaciones? Y que al final, por supuesto, es una pintura criticadísima, es una pintura que nada que ver, a nadie le gusta, pero hoy por hoy no podemos contar la historia de un país latinoamericano sin tocar este periodo de 1920 a 1940 aproximadamente, donde el indigenismo cobra esta fuerza importante. Porque incluso, como les decía, no significa que en el 40 los artistas dejaron de ser indígenas. No. Vamos a encontrar que esa corriente sigue, pero por supuesto que va perdiendo fuerza, porque ya en 1947 nadie hablaba del muralismo mexicano, por ejemplo, y en la década del 50 el muralismo mexicano quedó en la historia, quedó ya en el reflejo de los murales que realizaron estos grandes creadores, porque ya se sigue renovando, porque ya los países latinoamericanos se dan cuenta de que, bien, Europa es un punto importante, pero ¿dónde está el arte local? Y comienza a haber una abstracción latina importante, que si bien Argentina no entra dentro de esta renovación indígena, porque los argentinos pintaban a los cauchos, que son como la especie de cowboys, de estos campesinos de Argentina, que no tienen mucho que ver con la pintura indígena, pero sí los argentinos dijeron, bien, no estoy dentro de la pintura indígena, pero la abstracción es mía. Y ellos renovaron todo el pensamiento abstracto de América Latina gracias a revistas que sí, bueno, en algún momento, tal vez algún capítulo así esporádico, Brendita, hablar de estos argentinos que también creo que en el mercado están bien cotizados, porque incluso Enlace tiene a Julia Cosice, que es esta obra que es La Gota de Agua, con el agüita, que está en Bolognesi, no sé si recuerdas. Bueno, esas piezas son súper importantes dentro de esta renovación plástica que lleva de la mano Argentina y Brasil. Brasil y Argentina son estos dos puntos importantes para toda esta revolución abstracta dentro de la corriente, dentro del pensamiento de América Latina, porque mientras ellos hacían abstracción, los otros países estaban pintando indígenas y rescatando estos valores tradicionales. Y entonces, en el Perú, ¿a quién tenemos? A José Sabogal, que tuvo la suerte y tuvo el privilegio de dirigir la Escuela de Bellas Artes, y claro, al ser indigenista, él comienza a implantar como un pensamiento indígena, como un pensamiento renovador en la Escuela de Bellas Artes. Venezuela también, sí, Venezuela se me había olvidado dentro de toda la tradición, sobre todo en los años 50. Y sobre todo Venezuela fue un pilar fundamental para ese vínculo entre manifestaciones artísticas, como la arquitectura comienza a demandar pintura y escultura. Y ahí es donde entra Venezuela, donde tenemos a la gran Universidad de Caracas, que es impresionante y que tiene obras de todos los artistas de América Latina, pero es paradigma de la arquitectura moderna y paradigma de toda esta renovación del movimiento moderno. Claro, Petoruti y Torres García. Me encanta, me encanta cómo... Torres García. Sí, Torres García, García. Una gran claro, colección García. Están más vinculados, Torres García está muy vinculado a la abstracción, al igual que Petoruti, que en realidad tiene todo este surrealismo y con elementos, sí, es impresionante. Es que ya a partir de acá, ya comienzan a salir otros nombres. Pero momento, nos estamos abriendo la vertiente. Esto me emociono mucho cuando hablamos de... Porque Torres García, él fue el que instauró, ¿no? La escuela, pero no es, ahorita se me va a venir el nombre tal cual, la corriente, ¿ya? Constructivista. Claro, pero acá en América Latina, claro, el constructivismo, pero eso ya tiene que ver con la... Ya no, claro, nos estamos viendo hacia los 50, hacia...
volvamos a los años 20, retomemos, rebobinemos y regresemos a Sabogal. Sabogal que, bueno, desde la Escuela de Bellas Artes, él, bueno, comienza como que la enseñanza a esos rescates, a volver a valorar, porque en realidad hay una revalorización de lo que se estaba perdiendo. Tenemos a Sabogal, tenemos a Jorge Reynoso. Ahora, son artistas que nacen y que son artistas que casi ninguno es limeño, la mayoría son de provincia, de Puno, de Huachaco, de varios lugares que ahora no me vienen a la mente. Tenemos a Enrique Camino Brent, que también fue importante, Julia Codécido, que también creo que dentro del movimiento indigenista peruano tenemos a Codécido y tenemos a Teresa Carballo, que son las dos grandes mujeres que rescatan estos valores dentro del indigenismo, y por supuesto Camilo Blas. Tenemos a este grupo, hay muchos más, hay muchísimos artistas peruanos que se inscriben dentro de esta corriente, pero estos que acabo de mencionar son como que los pilares, son como los fundamentales dentro de la tradición, ¿cómo se llama? Indigenista. Cajabamba, Patica, Sabogal nace en Es que ninguno, si mi memoria no me falla, ninguno nace en Lima. Y eso es lo que también resulta interesante y lo que hace que el arte se comience a descentralizar. Porque si bien son artistas que vienen a pintar a Lima, comienzan a pintar escenas de otros lados del Perú, y es lo que comienza también que a la gente comience a abrir su mente y decir, bien, exacto, Perú no solamente Lima. En Perú también tenemos las costumbres y las tradiciones de Puno, de Cajabamba, de Cajamarca, de Cusco, de no sé qué, porque el indigenismo tenemos el fotógrafo, a Martín Chambi, lo tenemos desde la fotografía. Es decir, no solamente es un movimiento pictórico, es un movimiento que desde la poesía, desde la escritura, desde la crítica, desde la arquitectura, es decir, es un movimiento que abarcó muchísimas manifestaciones artísticas. Y creo que he hablado como 40 minutos y si sigo me emociono porque además ha habido interacción, Renzo ha comentado, Roberto ha comentado, eso es lo que queremos finalmente. Claro, exacto. Efectivamente, nos estamos ligando hoy día netamente al movimiento indigenista. Ojo, ¿por qué? Porque si no, nos vamos a abrir otras vertientes. Pero cuán importante es el paso 1 para que venga, ¿no?, lo que siguiente. Existe una evolución, el por qué es que se tiene que mencionar y hacer una pausa dentro de el aspecto del deconstruyendo de uno a todo un movimiento, ¿no? Renzo nos comenta que es importante mencionar que en el New School lo estoy anotando. Hay un mural de Orozco, otro de Egas y otro de Torres García, misma época todos. Nuevamente, nos estamos yendo para los años 50, me parece, ¿no es cierto? Sí, es que hay una mezcla ahí entre indigenismo, pero ya con otras corrientes. Pero lo estoy anotando porque quiero verlo, porque no lo conocía, no conocía este instituto con estos murales. Esto es el devenir, o sea, esto es el devenir, ¿no? Es porque es que es importante el movimiento feminista y de dónde proviene, ¿no? Uno se sorprende finalmente, ¿por qué? Porque se pone en valor literalmente lo nuestro, lo propio. O sea, ¿cuánta gente de afuera que he tenido contacto me dice, esto cualquier otro país, cualquier otra región estaría, pero así, con una envidia total, ¿no? Entonces, el que haya nacido este movimiento, obviamente, desde, llamándolo, de forma descentralizada, por eso que nos matamos diciendo, es como que existe más talento, pero en todo el bendito país, no es solamente en Lima, ¿no? Entonces es como salir de ese aspecto, salir de esa mentalidad centralista y en donde ellos mismos, y yo creo que por eso fue la reacción de no dar bola, ¿no?, de minimizar, de juzgar, digamos, cómo es que finalmente eso te crea y se une, siendo uno de los 4 puntos que ha mencionado justamente Daniel, países que representan este movimiento. Entonces, jamás de los jamases, y siempre hay que mirar hacia afuera digo, afuera de Lima, miren todo este bagaje cultural que tenemos. Es una cosa de locos. ¿Y qué pasa? Si no se visibiliza,
Estamos hablando acerca del movimiento de netamente artes plásticas, porque eso es lo que nos corresponde, pero también Daniel lo que ha mencionado es acerca de, por ejemplo, la revista Mauta, que nacen en los años 20. Tocan temas acerca del indigenismo, recaban información acerca de este movimiento per se. Cuán importante es la unión y la sinergia entre las diferentes artes, poesía, danza, medios, ¿no? Una revista es un medio, de alguna forma, no casado con, bajo un tipo medio de prensa netamente, pero cuán importante es la visibilización y poner en valor y abrazar esa identidad y hacerla, no tienes que hacerla tuya, ya eres tú, es uno, no es uno, eso es parte de ti. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, Patica, que está conectada, ella ha hecho y ha tomado de referencia justamente hoy Sabogal, y hemos visto cómo es que ella también ha convertido y bajo su propio lenguaje pintura inspirada en Sabogal. Es y aprender finalmente reconociendo de dónde venimos, ¿no? Entonces, creo que eso es totalmente importante y también asimismo el seguir preguntando, seguir consultando acerca de artistas que existen en otras provincias, porque creo que es importantísimo y vital que sí continúen habiendo más movimientos organizados afuera de Lima, por región. Ok, de Amazonía sí ya existen y son reconocidos igualmente también, como por ejemplo, hay me parece una organización de muralistas vivos, ¿no? Netamente, en donde perteneció Linda Silvano, de ahí también, pero deberían de estar más visibilizados. ¿Dónde están asociaciones o movimientos colectivos también de la sierra, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos, yo personalmente sí estoy sumamente interesada en conocer muchos más artistas de la zona y la región de la sierra, ¿no? ¿Qué nos comenta? Horror a mil. Nos dice, se cree que el diseño de la casa de fósforos, la llama fue Sabogal, pero en realidad el autor fue Figueroa Aznar. Sí, había leído respecto de ello. En la caja de fósforos hay una llama, justamente hay un dibujo. Y había leído algo de ello, no estoy de que no era de Sabogal. Incluso Roberto menciona la música. Es que, claro, bueno, hay tanto, tanto para hablar. La música, en el caso del Perú, tenemos la zarzuela y tenemos la zarzuela indigenista. Específicamente hay un francés, Darcourt, que viene a Perú en 1900 y él comienza a indagar un poco en cómo la música también comienza a expresar este sentido del indigenismo. Incluso hay una zarzuela que se llama El Cóndor Pasa, que es una zarzuela de es mi tocayo, Daniel, aquí tengo el nombre, Daniel Alomías Robles, que escoge, ¿no? Este tipo de música indígena con temas criollos para crear esta zarzuela que fue importantísima dentro de los salones de Lima y Cusco, porque se crean salones literarios musicales entre Lima y Cusco para ver también cómo llevar ese indigenismo hacia la música. Es que al final todo, al final está conectado. Todas las disciplinas del arte están conectadísimas con lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, yo también creo que, y es importante, porque en un inicio yo mencioné netamente acerca de, o busqué más acerca de Perú, ¿no? Que es lo que nos corresponde, digamos, o que siempre estamos promoviendo, pero sí como región, ¿no? Como región finalmente es importantísimo ver cómo es que se hizo, digamos, como una unión dentro del mismo movimiento, crearlo e instaurarlo como un movimiento. ¿Qué nos comenta Ricardo? Bueno, primero Ricardo te ha mandado, pero sí flores, dice, qué suerte los alumnos. Totalmente, porque inclusive los alumnos de Daniel también se conectan, o sea, quieren verlo más todavía, más. Tuve la suerte, también nos menciona, tuve la suerte de visitar al discípulo de Sabogal, el pintor trujillano Pedro Azabache. Lo llaman el último indigenista. Compré 2 de sus últimas obras. Mira, hay que anotar eso, Dani. Pedro Azabache. No lo tenía mapeado. Gracias, Ricardo, por tus comentarios y por procurar estar conectado acá en los de conocimiento del arte. Self-collage nos dice, el collage es una expresión reciente, pero que... Ah, y no, si me esta palabra no entendí.
por la crisis social y pandemia en Latinoamérica. Bueno, eso sí, no le atiné a su mensaje, parece que si lo puedes volver a escribir, Self Collage, para poder entender, y así, si es que hay alguna consulta o apoyar dentro del mismo comentario, encantadísimos. A ver, yo tengo información yéndonos ya a valores. Julia Codecido, tengo información, bueno, me comentó justamente Daniel Guayzabeguín, sabemos que es de Ecuador, pero estamos hablando del movimiento indigenista, en realidad, como todo, dentro de región, ¿no? Entonces, tenemos información igualmente también de Osvaldo Guayasamín. Definitivamente él viene a ser uno de los más rankeados. Todo de Beast Christie se encuentra ahí, check. Camino Brent, Camino Blas, sí se me ha hecho muy complicado encontrar información de valores actualizada. Julia Codecido, tenemos información de primera participación en la subasta que tuvo en Sotheby's, que ha sido en el 2003, no ha sido hace mucho tampoco. ¿Qué colecciones está? En el MUSEN, el Museo Central, pueden ir a verlo. Ahí también está. Yo sí diría, es como que para sacarle más el jugo, ¿no? Hemos ido, porque hay que sacarle más el jugo, ¿no? Con esa identidad de como que sentirnos orgullosos. Pareciera que todavía, digamos, y yo creo que sí, eso sí existe. Yo voy a meter acá un comentario bastante, digamos, como un tema de por qué estamos tan fragmentados. Todavía sigue este tema del no reconocer, ¿no? Del chancar lo propio, no entiendo por qué cuando es algo que realmente, y me lo dicen los mismos extranjeros que yo para tanto, como que me dicen, esto cualquier otro país, cualquier otra región estaría, pero como que es envidiable. El bagaje cultural que tenemos es envidiable, ¿no? Estamos que arrasamos con huacas, ¿no? O sea, hacemos como que lo tenemos acá, a 15 minutos, 20 minutos. ¿Por qué no reconocerlo, abrazar parte de uno, ¿no? O sea, ser uno con ellos. Pero bueno, es un trabajo a realizar. Tan Lo que importante, ¿no? Para eso. Lo que dice Renzo, bueno, Alfred Barr, él recorrió América Latina, recorrió el Caribe y compró un montón de piezas latinoamericanas y caribeñas para el MoMA, impresionante. Y lo que tú dices, Brenda, totalmente cierto, incluso yo lo sigo diciendo, la museografía del Mali tiene que cambiar. El concepto museográfico y curatorial del Mali tiene que cambiar. Uno va y ve 3 obritas indígenas, 3 obritas de... No, señor, tú tienes que tener una sala donde tú tengas toda la corriente indígena, una sala donde tengas toda la corriente romántica, toda la nacionalidad del Perú, porque eso es lo que tú tienes que contar. Y todo el espacio que le han dedicado al arte prehispánico está bien, pero redúcelo. Ya tenemos otro museo. Tenemos el Museo del Arco, que se dedica completamente al arte precolombino. ¿Por qué tú quieres abarcar tres salas, que es un montón para el arte prehispánico, cuando puedes aprovechar que lo tienes en el almacén tirado, pudriéndose prácticamente? Obras de Sabogal, obras de Codecido, obras de otros indigenistas que hay que revalorizar y hay que volver a poner en valor, porque para eso tú tienes un museo, porque tú tienes que educar a la gente la importancia de ese momento. No, tampoco así, Renzo, tampoco así, porque no es la idea es que ¿dónde están los curadores del Mali? ¿Dónde están los museógrafos del Mali? Hay que cambiar la manera de contar la historia del Perú en el museo. Está bien, está contada, pero no está contada del todo, hay que contarla completa, como tiene que ser, con luz, con lo bueno y con lo malo. No solamente se muestra lo malo. Yo tomo como referencia, un minutito, Brendy, yo tomo como referencia el Museo de Bellas Artes de La Habana, pone las obras de los artistas, lo bueno y lo malo, porque hay que enseñar cómo los artistas evolucionan y cómo van llegando a una identidad y cómo van llegando a un punto importante donde su obra ya se convierte importante. Correcto. Acá no se trata de tomar por presión, es un tema de consensuar, de hablar y de pactar, ¿no? Finalmente, yo creo que es importante lo que menciona Daniel, de contar y de identificarse con lo propio y no chancando y no teniendo un positivismo tóxico, porque de esa forma no llegas a nada, al contrario, hay resentimientos, hay miedos, hay tanta cosa, de verdad que gastas tiempo, energía, fuerza, se generan miedos y odios. Entonces lo que tienes que hacer es contar la historia tal como es, no con ni con flores. Exacto. Ahora, y esa palabra,
esa palabra de Renzo, por favor, nos da miedo, Renzo. Esa palabra Sí. no la menciones. Pero No la men- nada de en estos momentos es mejor no mencionar esa palabra. fuera, fuera con no, no, no. Ahora, con mucho cariño, obviamente, Rezo, pero no, self-collage. Ahora sí nos vino con el comentario ad hoc. El collage es una expresión reciente, pero ha tomado valor con la crisis social en Latinoamérica en las calles. Chile es un ejemplo cuando se tomaron el Centro Cultural GAM para empapelarlo como una pizarra social. Correcto, sí. Claro, pero es que ahí nos vamos de este periodo que estamos analizando, porque en realidad el collage tiene 100 años, tiene 100 años de creación, se creó en 1910 con Picasso y con Braque, pero llega a América Latina específicamente con esta renovación, específicamente en Chile, en Argentina, Pettoruti, todos estos artistas informalistas que comienzan a incorporar elementos a los cuadros, pero ya estamos hablando de los 50, los 60, los 70, entonces nos estamos yendo self-collage del tema que nos trae a colación en estos momentos, que estamos hablando de los años 20 con el movimiento indigenista, que Chile es cero nacionalismo, cero historia. A Chile nunca le interesó rescatar sus valores indígenas. De hecho, se crea el Instituto Nacional del Indigenismo, pero nadie le hacía caso porque el contexto chileno es completamente diferente y los chilenos sí son bien con una mirada europea 100%. De hecho, el arte chileno comienza a resonar en América Latina en los años 50, en los años 60, con el performance, con el informalismo, etcétera, etcétera. En este momento, Chile está en otra onda completamente diferente. Claro, claro. Un capítulo de collage. Claro, podríamos hacer de collage también. Ahorita, por si acaso, hacer collage, estamos en nuestra tercera temporada del Deconstruyendo el Arte, edición peruana. Por eso es que hay partidos, si ves en los otros IGTVs, vas a ver Tola, Tona. Hemos hecho pero sí una buena pasada y repasada de varios artistas. Todavía viene más. Porque tenemos harto talento y eso es lo que estamos haciendo, poniendo en valor en redes sociales y claro, se va a llenar hasta no sé dónde el IGTV, pero seguir. Y de cuarta temporada, ¿qué cosa viene? Para Cuba, así que agárrense, tienen que coger lápiz y papel, por eso a mí me ven acá tipeando, apuntando todo, porque Dani, de verdad que es una caja de Pandora de conocimientos y toda la información que tiene. Y ya saben, si quieren clases particulares, le escriben, ¿ah? Porque él también da clases particulares de historia del arte, entre otras cosas más, semiótica también. Así que solamente tienen que mandarle un DM y listo, direct, arte como cancha. Uy, me muero. Nos estamos poniendo un poco políticos por acá. Brandy, yo creo que ya que nos queda poquito tiempo, así que yo sí quiero conocer esos valores, porque la verdad no conozco nada de valores del arte indígena, así que por favor, ilumínanos con tu linterna. A ver, nos vamos para Julia Codecido. Julia Codecido, a ver, digamos, y eso es también algo muy importante, ¿quién pone en valor, si es que se pone en valor la obra, cuándo es que se rescata, cuándo es que se coloca? Lamentablemente, Julia Codecido no es que tenga rankeando así como a pico, ¿no? Que ella ha sido una de las pocas que he encontrado. Sotheby's en el 2003 es que recién se ubica en una subasta y se estima, vamos a mostrarles con imágenes como siempre, la frutera ayacuchana se estimó en 10.000 a 15.000 dólares, nada más, 10.000 a 15.000 dólares. ¿Y en cuánto creen que se cierra? ¿Cuánto creen que se no Yo pasa creo que no. el máximo estimado? ¿Ah? Yo creo que no superó el estimado. Ah, ni el mínimo. Creo que no sé por qué, porque creo que es un momento donde no sé la verdad. 2003, no creo que en el 2003 la gente le tome importancia al arte indígena. No sé por qué me viene solamente. Tal vez sí, tal vez no sé. Claro, casi a 20 años, ¿no? Que en realidad Claro. es que en realidad realmente debería de ponerse más en valor. El único que, y es más, bueno, dentro de toda esta línea de tiempo, es más contemporáneo, entre comillas, viene a ser Guayasamín, que a él sí le han disparado, pero ¡puf! Para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, se estima en 10.000 a 15.000 dólares la frutera ayacuchana de Julia Codecido y se cierra en 12.000 dólares. Realmente son precios, o sea, súper, a mí me sorprendió, pero esto está ligado a un tema de que no se ha ubicado, pues anteriormente
y por todo, por todo lo que está comentando, ¿no? Daniel, previamente. Entonces no es como que se haya ubicado o se haya hecho un trabajo comercial con la Claro. obra de esta artista. Yo creería, y me aventuro a decir que en gran parte de la colección de estas obras se encuentra en Perú, se encuentra en la región, no hay mucho por fuera, ¿no? Pero sí es algo a remarcar, es importante, porque yo, por ejemplo, tengo clientes muy interesados en obra de Sabogal, de Julia Codecido, de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, yo creo que uno de los países, así, ni siquiera como que todo Norteamérica, no, Estados Unidos más, porque obviamente Europa, ¿qué bola le iba a parar? ¿Qué bola le iba a parar? Estados Unidos, yo creo que es el país en donde se fijan justamente en Latinoamérica y ponen y empiezan a colocar, digamos, ¿no? Una ruedita ahí para que empiece a como cuando yo digo es como que prender el motor del bocho, Volkswagen, ¿no? Como que ya enciendes un poco el motorcito. Entonces le ponen, le tienen mucha atención al movimiento indigenista, ¿no? Es que Y siento, Brendita, que nosotros, los latinoamericanos, somos los que tenemos que revalorizar y colocar en subastas este tipo de obra y comenzar a mover este tipo de obra para que comience a tener la importancia que se merece a nivel mundial. Y decirle a los europeos, queridos europeos, esto que está aquí nace de ustedes, esto que está aquí no nace de otra cosa, esto que está aquí nace porque ustedes nos colonizaron, porque ustedes implantaron un modelo y nosotros estamos luchando contra ese modelo colonialista, ese modelo europeo, y eso es producto de ustedes. Ellos son los primeritos que tienen que revisitar ese tipo de corriente, ese tipo de cuadros. correcto, pero ¿qué sucede? Y esto es algo que siempre ha pasado, digamos, como, bueno, yo me guío de una categoría netamente, ¿no? La gastronomía, el arte culinario. ¿Qué cosa pasó? Nadie se la creía acá, ya, netamente, acá en Perú, viéndonos acá hacia adentro, mirando hacia adentro. Nadie se la creía. Hasta que, bueno, coge un personaje, ¿no? Es un personaje que va y trae a un chef español, Ferran Adrià, y le dice cómo es que él, junto con su equipo, se tiene que gourmetizar y nos la dicen, créensela, porque realmente lo somos, ¿no? Cuando no, pues eso está mal, ¿por qué esperar que alguien de afuera nos tenga que decir lo buenos que somos? En esencia lo somos, ergo se cree que lo somos. Entonces es como, sí, efectivamente, parte de uno, pero ¿sabes qué? Por la línea de tiempo y todos los otros ejemplos, y yo creo que eso está ligado a un tema de colonización, Dani. Psicológicamente, o sea, sociopsicología, realmente yo creo que está ligado a un tema de que se Claro, sigue siendo una tendencia de colonización mental. Y eso es preocupante, pero finalmente es el querer cambiar justamente esa conducta, ese hábito, esa estructura y frontera mental que se ha generado, y es un daño pues generado, obviamente. Entonces, abracemos lo propio, que no nos vengan a contar otro cuento, y en colaboración es en donde se puede construir algo mejor. ¿Qué nos comenta Renzo? A una cita de Sabogal. Los artistas del Perú deben mirar hacia adentro, Sabogal, y también hablaba de la línea de continuación. Efectivamente, por eso, pues, ¿cuántos años ha pasado que dice eso, Sabogal? O sea, es que por eso yo digo, es en sinergia y es en la colaboración, ¿verdad? La gente muchas veces dice, ya, bueno, sí, 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 no. Y están, pero que se chancan unos a otros. Por eso yo digo, es como que es clave, es una palabra clave realmente, y ejecutarla es muy importante. Ahora, antes de pasar a Guayasamín, que sí, ya vamos a empezar a tener hambre acá. Colección del Musen, se encuentra también Camino Brent. Les voy a mostrar las dos imágenes que se encuentran, es que no están en Lima y no pueden ir a verlas, pero si están por acá pueden ir a visitar el Musen. Estas son las dos obras que se encuentran en la colección y son de Camino Brent. Me parece que quien ha hecho una referencia también ha sido Entes, ¿no es cierto, Dani? Sí. Que ha trabajado dentro de su neoindigenismo, digamos, e inspirado en obra de este artista. Ahora, vámonos de frente a Guayasamín, porque si no, se nos va a ir la hora.
Y se nos va el Julia, tiempo ya. Julia Codesio, como les comentaba, sí hay 3 obras que están, digamos, ahí en línea, ¿no? Que pueden encontrarlas, pero los valores, no he encontrado valores realmente, o sea, son valores realmente que están, yo consideraría por debajo de, pero bueno, es lo que se ha estimado acá y no se ha puesto, pues, no se ha hecho un trabajo, digamos, comercial de la obra de esta mujer. Alguien que sí es importante mencionar, que creo que no lo habías mencionado, Dani, es Bacaflor. No, Bacaflor también no lo mencioné. es alguien muy importante dentro de este movimiento. Quería dejar de mencionar y que se nos vaya este programa sin mencionarlo. Vámonos para Osvaldo Guayasamín. Tengo 3 obras de él. Hay una que va a entrar a subastarse en 4 días, que es esta acá. Esa es hermosa, hermosísima. Madre hijo, ¿no? Madre y niño. Sí, madre y niño. Es en 4 días y el estimado va de 70.000 a 90.000. Yo aseguro que esto se va a disparar más Eso se va a de los disparar. 100. De todas maneras se va a disparar. Mira esa mirada, mira esos gestos de increíble, increíble, increíble. O sea, al toque te dices como que amor de madre, ¿no? Al Sí. toque, o sea, al toque, toque, toque. Y tú lo reconoces, pues los trazos, ¿no? Si bien, efectivamente, como explicaba, las manos es lo vital en donde tú reconoces Guayasamín en una, el sello, digamos, pero aquí también tú puedes reconocer al ojo, es un Guayasamín. Esto es una subasta de Christie's que empieza en 4 días, se ha estimado, como pueden ver, entre 70 a 90. Yo les canto, esto va a cerrarse más de los 100.000. Va a sobrepasar. Oye, la subasta que pasó esta semana superó las expectativas en todos los sentidos. Oye, sí, ahí pueden verlo en el Art News, que bueno, hoy día he colocado ahí, bueno, eso es una mirada del reverso, pero hemos colocado en el Art News justamente como un breve highlights de las obras de Basquiat y de Andy Warhol, que a mí me encanta esa obra, de verdad. Monet llegó a los 80 millones de dólares, ahí me quedé, Dios mío, ya con eso ya puedo morir en paz. Ahora, vámonos a otra de Guayasamín, esta de acá que es como que sufrimiento, ¿no? Se llama Los Desesperados. Qué lindo, uy, mira eso, qué lindo, mira, ay no, mira esas manos, mira eso. Mira Dios, los pies y las manos, es como Dios, que... increíble, increíble, increíble. Y además las tonalidades, claro, el azul refuerza mucho esa desesperación y esa tristeza del personaje, ¿no? Se estimó entre 80 a 120.000. ¿En cuánto creen que se cerró? Esto, o sea, casi duplica el máximo estimado. Ya con eso les dije. ¿Qué? ¿200.000? Me muero. Imagínense, casi duplica el máximo estimado. Tú dices 200. Sí, 200. A ver, veamos, ¿qué más nos dicen? Ponzonola, hola, ¿cómo estás? Patica maravillosa, dice Roberto, wow. No, es que es una belleza. Imagínate tener esto en el hall, una doble, o sea, ¿cuánto mide esta obra? A ver, ahorita la veo. Yo lo quiero. 1,60 por 1,9. Está Óleo bien. sobre lienzo, pintado en el 70. Lower right, Guayasamín. Acá está la firma, veamos. Increíble, increíble, increíble. A ver, dinos cuánto, que estoy con nervios por el tiempo. No nos van a cerrar. Guayasamín, ahí está justamente la firma. 237.500. ¡Wow! Por eso yo les digo, la que viene en 4 días va a sobrepasar sí o sí. Me muero. 237.500 dólares. El estimado mínimo fue de 80.000, máximo 120.000. Eso significa, o sea, que duplicó prácticamente el máximo estimado. Y ahora nos vamos para la tercera y última, para ya irnos a almorzar. Seguimos con Osvaldo Guayasamín porque es finalmente quien sale el más rankeado, quien veía que era más jugoso traerlo acá a este episodio. Me hubiera encantado que haya sido un peruano que haya encontrado así como que tan rápido como lo hizo con Guayasamín. Otra, Madre con Niño. Qué lindo.
el estimado mínimo 80 a 120 sobrepasa el máximo en cuanto, a ver, dígame, mientras yo hago acá el zoom y los paseo por la obra. 135. Vamos, otro más. 135, dice Dani. Y el azul, ¿no? El azul es bien presente en la obra de este artista. Claro, es que el azul es que lo que nos da ese sentido de angustia, ese sentido de tristeza, ¿no? Que al final lo que está representando Guayasamín en casi todos sus cuadros es ese dramatismo de este personaje olvidado, de estos personajes que están viviendo en una situación bastante precaria, ¿no? Yo les diría, di Dani. Se refuerza con esos colores medio huesos, esos colores, es que la expresividad, el vacío de los ojos es increíble. Es mira los dientes, inclusive los dientes, mira esos dientes. Hermosísimo. Bueno, se cierra nos dice Ricardo, 160, cerquita, sí, por Sonora, 140. Bueno, se estima entre 80, 120 y se cierra en $168,750. $168,750. Ya saben cómo me desespera cuando empiezan a poner con 50 y con 25 y con todo esto. La gente cuando están subastando el teléfono le preguntan, ¿no? Al auctioneer le preguntan, ¿puede ser 50? ¿Puede ser 25? Ay, bueno, ya. Cuando empiezan, obviamente, a sobrepasar todos esos valores, ¿no? Ya sería, lo único que sí sería raro que fuera .99. Ah, no, ponen demasiado retail, no, eso sí lo jalan, ahí sí les va a poner, te apuesto lo que quieras que le ponen una cara como que... Bueno, mi recomendación, les voy a poner acá, sí, Ricardo, muy bien, ¿ah? Estrellita dorada. Mi recomendación, si quieren adquirir un guayasamín, que tenga manos, porque las manos es un sello de este maestro. Eso... cerrado, así de simple. Ahora, que si te enamoraste de la mirada, que si dice que no tiene las manos y bueno, te encantó la máster, ya, ok, pero de ser posible que tenga manos, porque las manos realmente son un sello de este maestro. Tenemos grabados, o sea, tenemos litografías y tenemos pintura y dibujo original de Guayasamín acá en Perú, lo tenemos enlistado, así que quienes deseen ver ese catálogo, que es de mercado secundario obviamente, podemos mandarlo por mensaje directo o bueno, a sus correos. Así que nada, los dejamos con eso, nos hemos pasado de la hora, pero siempre encantados de poder compartir. Gracias, Daniel, por todo tu conocimiento, por toda tu información y también por la disposición. Y todos los sábados, ya saben, mediodía, hora Lima, Perú. Estamos acá, bueno, 12 y 5 a veces, no 12 y 7. Pero estamos acá y siempre, Roberto, que siempre me escribe, ¿a qué hora empiezan? ¿No? Después hay otros, ¿a qué hora arrancan? Ya estamos acá, ya tenemos el lápiz y el papel. Bueno, así está, muy bien, me encanta. Compártanos, sigan la cuenta, sigan a Dani, sigan Blockart Perú, y los estamos esperando el próximo sábado, ya, ¿dónde? Próximo sábado nos toca, ¿no es cierto? Ya donde... Sí, donde el fin. Bueno, y ya saben, ya vamos a lanzar el sorteo, así que lo vamos a lanzar justamente cuando estemos ahí. Voy a preparar un flyer, ahí le voy a decir a Dixon que nos dé una mano y lo vamos a comunicar, así que nos tienen que sí o sí estar siguiendo. Y si están fuera, bueno, pueden participar para sus familiares que se encuentren acá y así los podemos llevar y hacer un... Un saludo a todos, gracias por todos los comentarios espectaculares. Renzo, espero las imágenes de la New School de Nueva York con los murales, porfa. Un besote a Patica, que hace tiempo que no se conectaba y le extrañábamos ya por acá en nuestros lives, así que un enorme beso, Patica, te extrañamos un montón, espero que pronto nos podamos ver, aunque sea a lo lejos, y saludos a todos y cada uno de ustedes, de todos los que se conectan, que tengan un excelente fin de semana.